Ya, entra acá. Ya, mira, algunos cultivos, o sea, la bacteria, hablamos de raza 1, raza 2, raza 3, raza 4, de las bacterias vasculares, que es Ralstonia solanacearum, que es sumamente importante en el mundo. Entonces, ustedes tienen que entender los síntomas, la forma como infecta a la planta es igual en otras solanáceas. Como están viendo en la fotografía del lado izquierdo, en tomate, cómo está iniciando la enfermedad y cómo está avanzando, digamos, hacia otras plantas en el mismo surco, pero a su vez pasando también a las plantas de otros surcos. Igual en páprica, en todas las solanáceas en sí, ¿no? Más que todo en solanáceas que se cultivan en las zonas un poco más calientes. Entonces, de hecho que en la costa es importante en tomate, es importante en páprica, en ajís, en sachatomate también, ¿no? Y más importante será en otros países. Me comunican de que en Bolivia, por ejemplo, en Santa Cruz, que es ya la parte selva, la enfermedad es sumamente importante. Con respecto a, continuamos a Ralstonia solanacearum, la raza 2, anteriormente conocido también como Pseudomonas solanacearum, ¿ya? Es importante, o sea, esta enfermedad Ralstonia es importante después de cigatoca, que es un hongo, ¿no es cierto?, que produce el moco del plátano. Entonces, en un campo donde no se tenga cuidados, a partir de la infección de una planta, podría rápidamente diseminarse a todo el campo y malograr todas las plantas, ¿no? Entonces, seguramente en Cusco y en la convención ya tenemos esta enfermedad. Y la diseminación puede incrementarse rápidamente si no tomamos medidas. Por ejemplo, alguien puede estar llevando hijuelos de algún lugar, yo no sé, de Maldonado para la convención, de otro de la costa para la convención. Y si no hay una revisión rigurosa de la enfermedad, puede ser una vía de diseminación a ese lugar o a la convención, ¿no? Según Tommy, la enfermedad del moco en plátano se observó por primera vez en el año 1954. Preguntaremos a Wallace, año 1954. Seguramente esta enfermedad era desconocida en la convención, ¿verdad? Entonces, yo asumo más o menos en la convención ya se reporta el año 1970, 75 a 80 esta enfermedad. En Cusco, la convención, zonas y áreas considerables como, por ejemplo, en caso de Cosnipata, Camanti, aparte de la convención, son lugares donde está la enfermedad, de hecho, en Madre de Dios también. Pero por el momento todavía es focalizada, digamos. No es una enfermedad totalmente de diseminación en áreas muy extensas. Yo pocas veces escucho quejas de la convención sobre esta enfermedad. Existe, pero su agresividad no es un tanto considerable. Eso, a ver, más rato nos van a reportar los estudiantes de la convención cómo están viendo esta enfermedad. Bueno, los síntomas son patéticos, como ya hemos explicado. Para el cultivo de la papa, en este caso, los síntomas un poquito varían, ¿no? En primer lugar, los síntomas aparecen en las hojas más jóvenes, la hoja 1, 2, 3, de la parte de arriba para abajo. Presenta un color verde amarillento y eventualmente colapsan estas hojas, ¿ya? Como están viendo ahí en las fotografías, ustedes pueden ver
la hoja que estoy señalando allí, la hoja ya con síntoma de la bacteria, prácticamente una hoja muerta, que está pasando a otras vecinas. Estas manchas negras que están allí, en la otra también de la misma forma. Creo que esta foto he tomado, ¿está Almanacín? ¿Se reporta Almanacín o no? Creo que en la chacra de Almanacín he tomado esta foto. Y como estoy señalando, pueden avanzar hacia el peciolo de la hoja, ¿no? Y así a otras hojas, definitivamente la enfermedad ya está en el pseudotallo. Tenemos ahí síntomas a nivel de hijuelo, cuando la infección ha ocurrido a través de cortes realizados con herramientas contaminadas, básicamente. Los hijuelos muestran marchitamiento y poco crecimiento. Ahí está viendo una fotografía en el lado derecho superior, un hijuelo ya infectado con la bacteria. Esta planta probablemente ya no va a crecer más, ahí va a morir, ¿no? Entonces, la consecuencia es de que se ha llevado el hijuelo ya con enfermedad. Entonces, ahí están las hojas con síntomas patéticos. Y en la última hojita que están haciendo probablemente ya no se va a desarrollar. Entonces, en estos casos, ¿qué hay que hacer, no? Si tengo una plantita que está con estos síntomas, pero la mayoría de las plantas están sanas, es importante eliminar esta planta, por ejemplo, evitar allí la enfermedad, pero lo que tenemos que saber es cómo eliminamos y cómo frenamos la enfermedad en ese espacio y que no se vayan a otros. Entonces, allí tenemos que un poco observar cuáles son los diseminadores efectivos, en este caso para la enfermedad hacia otras plantas y hacia otros campos. También síntomas a nivel de racimo. Como ustedes pueden ver ahí en la fotografía de parte baja, el raquis del racimo está completamente dañada. Los frutos también presentan síntomas, ¿ya? Y de hecho al otro lado también los frutos ya no tienen un color normal, es un color medio desanimado, ya no es atractivo, el desarrollo mismo del fruto prácticamente ya está con la enfermedad. Entonces, son síntomas que ustedes tienen que conocer, síntomas que ustedes tienen que conocer para poder identificar la enfermedad. A nivel de pseudotallo, cuando uno hace el corte transversal, igualito como hemos hablado en papa, ustedes van a ver a nivel de haces vasculares, presencia de esa sustancia mucilaginosa. Cuando la enfermedad ya está avanzada, van a ver sustancias un poco más oscuras, de color marrón, ya con olor fétido, ¿no? Entonces, esta planta prácticamente ya no va a producir, una planta muerta, ¿no? Pero el caso es que puede ser un inóculo importante para poder contagiar a otras plantas. ¿Cómo es la diseminación, la transmisión de esta enfermedad? Hay muchos mecanismos. Un suelo infestado por contacto de las raíces. De repente podemos usar un suelo infestado para poder en algunos cultivos utilizar, bueno, en este caso el plátano, ¿no? Puede ser uno de los mecanismos de transmisión por insectos vectores. Hemos visto en la anterior fotografía, hemos visto que en los racimos, por ejemplo, en la bellota, es decir, en la flor, también puede estar la enfermedad y justamente algunos insectos van ahí y allí, como las abejitas, y pueden llevar la bacteria de una planta a otra planta, a otro campo, etc. O sea, los insectos son organismos muy dinámicos en la transmisión de esta enfermedad. Caso del gorgojo del plátano, aunque no tiene, digamos,
no es muy dinámico su movimiento, pero puede ser un vector importante, pero más que todo, un vector donde va a generar vías de ingreso de la enfermedad, porque genera heridas a nivel de pseudotallo, genera heridas a nivel de la raíz debajo del suelo, y eso pues es aprovechado por la enfermedad para poder ingresar hacia la planta. Hay una bulla, por favor, hay una bulla, alguien está haciendo bulla. Al realizar las prácticas como el deshoje, desflore, desaige, cosecha y todas aquellas labores donde intervienen herramientas cortantes, pueden ser diseminadores de esta enfermedad. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, cuando cortan ya la fruta, ya para cosechar a nivel de racimo, ustedes utilizan machete seguramente, ¿no? Y ese machete puede ser una herramienta de transmisión de la enfermedad. Por lo tanto, yo pienso que debemos andar siempre con nuestro baldecito, agua con jabón, donde me acerco a una planta, saco el racimo, para ir a otra planta tendría que mojar pues esa agüita con jabón, el machete, simplemente evita el problema. Creo que situaciones que vamos aprendiendo, ¿no? La semilla asexual, de hecho, en plátano, la multiplicación de las plantas es a través de la semilla asexual. Hijuelos pueden ser portadores de la enfermedad de un campo a otro campo. Por eso cuando tenemos que llevar hijuelos de un campo a otro campo, o cuando tenemos que quedarnos con los hijuelos en el mismo campo, tenemos que revisar bien, tenemos que hacer un diagnóstico bueno para evitar que la enfermedad se transmita. Por fuentes de agua de riego o inundaciones, ¿no? ¿Qué pasa? De que hay un canal de riego está pasando y un plátano se ha caído a consecuencia de la bacteria, ¿no? Y está dentro del agua. Entonces el agua está llevando prácticamente la enfermedad a otro campo, a muchos campos. Eso hay que tomar en cuenta. O aquellas plantas que pueden ser desechadas al río, ¿no? El agricultor puede decir, bueno, toda esta planta está dañada con la enfermedad, lo echo al río. Entonces, el río va a ser excelente diseminador de la enfermedad porque ese río más abajo puede ser una fuente de riego en ese sentido. Animales domésticos y silvestres, ahí en la parte superior ustedes ven las gallinas, creo que eso he tomado en la chacra de Gisela. ¿Gisela estará? Ya, en su chacra he Sí, tomado ingeniero, presente. ya, hay en tu chacra he tomado esta foto de gallinas. ¿Sigue habiendo esas gallinas o no? Sí tengo gallinas, ingeniero. Ya. Bueno, hay varias Giselas en la lista. Estoy hablando de Gisela de la convención. Las gallinas están alrededor de las plantas del plátano. ¿Y qué pasa si esta planta que estoy ahí señalando está con la bacteria? La gallina picotea y va yendo a otras plantas. Son excelentes diseminadores. Por eso es importante, pues, así como estamos aprendiendo en coronavirus, es importante ubicar a la persona portador. Si ubicamos a esa persona portador, vamos a evitar que esa persona infecte a muchas otras personas. Igual acá la bacteria, una planta con la bacteria. Si ubicamos a la planta, y ahí cortamos la enfermedad. Yo no sé, sacamos de la raíz, lo llevamos, lo cortamos, lo procesamos, lo matamos la enfermedad. Pero si dejamos esa planta allí, va a ser fuente, inóculo para muchas otras plantas. Y las gallinas, indistintamente, pueden ser excelentes diseminadores de esa enfermedad. Ahora, por otro lado, abajo ustedes pueden ver, ¿no? Cómo el agricultor ubica 2, 3 plantas con la enfermedad de la bacteria. Y no solamente esas plantas, sino las plantas vecinas que ya pueden estar con la enfermedad, todas esas plantas ya ha sido delimitada y cercada para que
nadie pueda ingresar allí. Claro, no vamos a poder evitar aves, de repente gallinas, pero por lo menos a las personas llama la atención para que podamos ahí mismo conservar la enfermedad y hacer algún control para que evitemos, digamos, la diseminación de la enfermedad a otros lugares, ¿no? De hecho, que dice, ¿no? La información en una tecnología baja, la enfermedad se convierte en un problema serio. Eso, o sea, ¿qué tecnología estamos manejando en la convención para el cultivo de plátano? Entonces, cuando uno va a las parcelas, hay pocos agricultores que exclusivamente se dedican al cultivo de plátano, pero la mayoría de los agricultores lo tienen ahí como uno más dentro de su vergel de cultivos. Entonces, en esas condiciones probablemente la enfermedad es fuerte. Entonces, eso hay que tomar la atención. Bueno, allí tenemos las bacterias que ocasionan enfermedades a nivel de parénquimas de la planta, ¿no? Se caracteriza por tener olores fétidos en este grupo de bacterias, y es importante este grupo de bacterias en las 3 regiones del Perú. Claro, probablemente más importante en la costa, en la selva, y de menor importancia en los valles interandinos. En los valles interandinos existen muchas especies cultivadas que tienen estas especies de bacterias. El grupo de Xanthomonas, el grupo de Pseudomonas, el grupo de Erwinias, que son grupos importantes en muchas especies cultivadas, ¿no? Caso de Xanthomonas, Axonopodis, importante en cultivo de algodón en la costa, que más luego vamos a hablar, y más que todo creo que esta enfermedad tiene una alta incidencia en San Martín, en Cayali, y se caracteriza porque afecta a toda la planta. Y otro tenemos, por ejemplo, caso de Xanthomonas axonopodis, de subespecie Fascioli, en el grupo de frijoles, más importante también a nivel de la costa, pero también está en los valles interandinos. Luego más importante también a nivel de la selva, Pseudomonas syringae, que es otra bacteria también en los frijoles. Erwinia carotubora, que ustedes se han hablado ampliamente, importante en la región de la costa del Perú, pero también está en la sierra con menor incidencia, porque la temperatura adecuada para esta enfermedad es de 25 a 30 grados centígrados. Esa temperatura podemos tener en pocos lugares, digamos, en los valles interandinos. Ocasiona la pudrición blanda bacteriana en tubérculos de papa, pudriciones blandas a nivel de raíz reservante, o sea, puede ser en otras especies cultivadas, en inflorescencias, en peciolos, como caso, por ejemplo, de la zanahoria, brócoli, lechuga, etcétera, en hortalizas. ¿Está flora misme o no? Yo creo que es importante conocer esta enfermedad a nivel de hortalizas. Erwinia carotubora, de mucha importancia en la sierra, porque esta bacteria requiere menor, digamos, temperatura de 20 a 25 grados, y efectivamente esa temperatura tenemos en Valle de Limatambo, Valle Sagrado, etcétera, en la convención, y produce la pierna negra de la papa, ¿no? Esta enfermedad sí he visto en Quillabamba, en papa, en Vilcabamba. Los estudiantes de la convención saben que la papa en Vilcabamba se siembra en abril, mayo, ¿no? Cosecha en septiembre, octubre. Entonces, en esos meses la temperatura es un poquito más caliente en esa zona. Bueno, y finalmente Erwinia chirizontani,
es una bacteria común en la selva, su requerimiento de temperatura es más alta, de 30 a 35 grados centígrados. Entonces ahí tenemos el caso de Pseudomonas syringae en el cultivo de frijol. Es importante la enfermedad en frijol porque ocasiona pérdidas entre 20 y 40%, al menos en la costa, menos en la selva, pero más también en ceja de selva y selva. En Cusco está en la convención, valles interandinos como Mollepata, Limatambo, Valle Baja de Paruro, etc. Y continúa a Curahuasi, a los valles interandinos de Apurímac, Ayacucho. La temperatura importante para esta pseudomona es de 20 a 32 grados centígrados y la humedad relativa 80 a 90% con lluvias frecuentes. Entonces, la enfermedad más se puede presentar en los valles interandinos en época de lluvias. Y seguramente sin importancia o con menor incidencia cuando el frijol se siembra en abril, mayo y se cosecha en agosto, septiembre, ¿no? Bueno, los síntomas son, se presenta en hojas, primero, la enfermedad afecta hojas, vainas, tallo y semillas, es decir, toda la planta. En hojas hay pequeñas manchas acuosas que se oscurecen al final, al vejez de la enfermedad, ¿no? Y pueden aumentar de tamaño y al final la hoja puede aparecer con una mancha micrótica, hoja completa. Pero importante que yo estoy señalando allí, la enfermedad puede estar acompañada con un halo al borde de color amarillo, ¿no? De color amarillo. Aunque acá la enfermedad ya está un poco envejecida, pero cuando inicia la enfermedad, ese halo amarillo claro es bastante notorio. En las vainas podemos ver esos puntos negros, ¿no? Bien definidos, que va aumentando de tamaño y al final puede llegar a cubrir esta mancha negra toda la vaina, pero al mismo tiempo va ingresando hacia la semilla. Este punto negro que está en la vaina, nosotros abrimos la vaina y la semilla también ya presenta ese síntoma. Bueno, la infección. La enfermedad penetra a la planta por los estomas, heridas, pasando a los espacios intercelulares. Eso, una vez más, las bacterias no tienen mecanismos propios para infectar tejidos sanos. ¿Ya? Solo requieren que haya heridas o puedan ingresar a través de aberturas naturales como los estomas y lenticelas. La bacteria puede sobrevivir 8 meses en restos de cosecha en la superficie del suelo y de 1 a 3 meses cuando esto se entierra. Entonces, cuando uno cultiva frijol, una buena práctica sería, después de cosechar las vainas, recoger todas las plantas, residuos, para poder, yo no sé, compostarlo, para poder, bueno, al final, si hay alta incidencia de la enfermedad, quemarlo también. Una práctica cuestionada, pero al final, en una agricultura de minifundio como que tenemos en la zona andina y la convención, yo creo que no pasa nada con quemar estas plantas enfermas. Y la otra posibilidad, fíjense, cuando dejamos al aire libre, la enfermedad puede vivir más tiempo, 8 meses. Y si es polífago, en 8 meses ya vamos a entrar con otro cultivo y va a seguir sirviendo como fuente de inóculo. Pero no recogemos las plantas, residuos después de la cosecha, sino incorporamos al suelo, la enfermedad tiene poca vida, 1 a 3 meses. Entonces, cuando incorporamos, ¿qué es lo que va a pasar dentro del suelo? Se va a descomponer y allí, ¿no?,
van a tener muchos microorganismos antagonistas que se van a alimentar de esa bacteria. La posibilidad de su sobrevivencia va a ser muy poca, ¿no? La transmisión efectiva a través de la semilla. Esa es, digamos, la diseminación más rápida y puede ser también a través de las lluvias localmente, salpicaduras de lluvias. En instrumentos agrícolas, ya vamos entendiendo, ¿no?, cómo se mueve la bacteria, nuestras herramientas, nosotros mismos, las personas, cuando caminamos surco por surco, podemos estar llevando bacterias en nuestra ropa, más que todo en nuestros pantalones, porque no crece, las plantas no son grandes, ¿no?, hasta la rodilla, y podemos ser excelentes diseminadores. Por eso es importante identificar la planta enferma y eliminar para que no ocurra esta diseminación. El viento, los insectos, otra vez. En algodón igual, la mancha angular de la hoja de algodón, Xanthomonas malvacearum. Es importante en el Perú, en la costa centro-norte y en la Amazonía, como San Martín, Ucayali, como anteriormente ya se ha mencionado, que son zonas importantes también en el cultivo de algodón. El cultivo de algodón está retomando su importancia porque hay mayor demanda en el mundo para la fibra de algodón, ¿no? Porque nuevamente que la población está tomando el interés de usar ropas en base a la fibra de algodón, más que todo en los países del Polo Norte, donde la incidencia del sol es alta, y con las ropas fabricadas de petróleo, prácticamente la posibilidad del cáncer a la piel es mayor, ¿no? Entonces, creo que en el futuro el cultivo de algodón va a tomar mayor importancia. Bueno, tenemos muchos agroecosistemas en el país donde se puede extender el cultivo de algodón. La convención es una de ellas, ahí está, pero sé que no hay, digamos, todavía la promoción, pero el hecho de que en la zona más baja, digamos, cerca a Camisea, hay algodón silvestre, indica que ese agroecosistema es también para el algodón. Los síntomas y lesiones. En las plántulas aparecen sobre los cotiledones lesiones pequeñas, redondas o irregulares que pueden ocasionar la muerte. Entonces ahí ustedes ven en en la parte baja ven una plantita pequeña que está naciendo un algodoncito, tiene un tallito todavía bastante suculento, y se agarra ahí la bacteria, prácticamente esta planta no va a crecer, ahí muere, ¿no? Y por otro lado, al nivel de las bellotas, ¿no? Ustedes también hay puntos negros, ¿ya? A nivel de las brácteas de la bellota también, al nivel de las hojas, las manchas angulares. Y acá una bellota ya en un desarrollo más avanzado, con síntomas de la bacteria patético. Entonces, aparte, bueno, de que afecte a todas las plantas, a toda la planta, a todas las estructuras de la planta, el daño directo es más importante a nivel de la bellota, porque esta bellota ya no se va a abrir, ya es una bellota perdida, entonces tiene importancia económica. Y en tercer caso, las enfermedades bacterianas hipertróficas, que son Agrobacterium tumefaciens, Pantoea aglomerans, que son bacterias sumamente importantes también. Seguramente en muchas especies frutales afrontamos esto. Es muy importante esta bacteria en la costa para el cultivo de la vid. Ustedes saben que la vid es un cultivo perenne, y si logra, digamos, ingresar esta enfermedad a un cultivo de la vid, por decir, de 1000 hectáreas, olvídense, la diseminación puede ocasionar daños muy importantes y en algunos casos eliminar el cultivo, ¿no? Agallas de la corona en la rosa, en otras especies ornamentales, frutales, a nivel más que todo,
de estructuras subterráneas podemos ver la presencia de esta enfermedad. Bueno, nuevamente allí, este punto es importante. Anoten que esto a mí me interesa que ustedes tienen que tener claro, ¿no? ¿Cómo es la fuente de inóculo? La enfermedad permanece en semillas. Eso tiene que estar claro en ustedes. La semilla es sexual o asexual, es, digamos, una estructura de diseminación de la enfermedad. Y restos de cosechas o plantas que quedan en campo, caso de frijol, caso de papa, caso del plátano, por ejemplo, sacan el racimo, dejan la enfermedad, o perdón, la planta, que se descompongan allí, pero que se descomponga allí está muy bien, pues, pero si tiene enfermedad bacteriana no está bien, pues eso hay que hacer un tratamiento, ¿ya? Los suelos infestados, donde puede estar la bacteria. Si he detectado que el cultivo de frijol estaba con bacteria, ¿cierto? Que pueda volver a sembrar nuevamente frijol, claro, otra variedad o otra especie de fabáceas, entonces no va a ser bueno, o sea, estoy ya sobre un problema, entonces esto tengo que tomar en cuenta. Las plantas voluntarias, en papa hay plantas voluntarias, o sea, cosecho la papa, quedan algunos tubérculos, y en la campaña siguiente, o ese tubérculo dentro del suelo pasa a la dormancia y va a originar otra planta, al cual llamamos en la sierra plantas quipas o huachas. Pueden ser una planta importante, reservorio de esa enfermedad. Las malezas, otros cultivos hospedantes, que son fuentes inóculos en el cual se está conservando la enfermedad, está sobreviviendo la enfermedad. Y sobre la diseminación hemos hablado bastante. La semilla, de hecho, que es una de las fuentes de esa diseminación. El riego, el agua de riego contaminada, el suelo infestado, nosotros, las personas, a través de nuestros zapatos, herramientas, ¿no? Inundaciones, vientos, y la infección otra vez, a través de las heridas que podemos provocar nosotros en las prácticas culturales, o pueden ser provocadas a través de insectos, a través de otros mecanismos. Esas heridas van a ser puerta de entrada de la enfermedad. Eso es importante tomar en cuenta. Les recomiendo, muchachos, que esto tienen que capturar. Y en cuanto al manejo integrado, no sé si todavía queda el tiempo. Ya no queda el tiempo, esto mañana vamos a socializar. Entonces, ustedes dan una lecturita antes de empezar la clase y luego mañana, esta es la parte más importante que tenemos que conocer, porque el manejo integrado ya es, digamos, un programa casi obligatorio en que los agrónomos tenemos que tener claros para cada grupo de enfermedades, porque de lo contrario solo estaríamos pensando en cuanto a productos químicos, que está muy cuestionado en este momento en todo el mundo. Entonces, señores estudiantes, esto dejamos para mañana y para el otro capítulo que estoy preparando. Yo creo que en unos 4 o 5 clases terminamos, y luego para mañana les voy a preparar un trabajo que ustedes van a hacer solo va a ser un trabajo póster que ustedes van a preparar para cada enfermedad. Entonces, los lineamientos voy a dar a través de esta vía, y ustedes más bien vayan viendo en qué enfermedades pueden trabajar, ¿ya? Un póster es una hoja, ¿no es cierto?, con una información bastante consistente, comprimida, pero de calidad. Y yo voy a calificar esa información y voy a calificar la calidad de las fotos que van a incorporar. De hecho, que yo no les voy a obligar que tengan fotos inéditas, ¿no es cierto? Estamos en una situación de aislamiento social,
No les voy a obligar que vayan al campo a tomar fotos, pero los que están ahí en la convención tienen sí la posibilidad de hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, cada cual vaya pensando en una enfermedad. Por ejemplo, ahí está el señor Berli. Me gustaría que haga un póster sobre Fibrela sea, que es la pudrición del tallo, y tiene la posibilidad de tomar fotos, que ahora ya inician la cosecha. De la convención, en cultivo de cítricos, en café, en plátanos, bueno, en leguminosas, tomate, etcétera, tiene un montón de enfermedades que ustedes puedan preparar vuestro material póster. Eso va a ser un buen trabajo y una buena nota también. Si hay alguna pregunta en un par de minutos que nos queda, seguro que mañana va a haber más preguntas cuando vamos a socializar cada una de estas alternativas. Adelante. ¿Se han dormido? Si hay alguna pregunta, no hay, quedamos para mañana. Sí, ingeniero, para mañana ya continuamos. Ya, ok. Entonces, compartan los materiales con vuestros compañeros. Hay estudiantes que tienen dificultades en otros lugares, hay que apoyarlos. Y bueno, entonces yo me despido hasta mañana. Sí, ingeniero, hasta mañana. Hasta mañana, Hasta ingeniero. mañana, Inge. Ingeniero. Hasta mañana, Inge. Mañana. Gracias. No se alcanza hasta el Inge, ya se quedó ya. Jason, prepara el desayuno. ¿Estás ahí? ¿Qué fue de los ¿Qué fue de Redox?